Vayan conmigo, por favor, a Marcos 2:22. Al Evangelio de Marcos. (2:22). En realidad vamos a leer desde el 18. Dice: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, yo he estado orando y le he estado pidiendo al Señor que hable conmigo. Estaba en esta convención de intercesión que el profeta Manuel ha organizado y se habló mucho de Bolivia, de la coyuntura que ha pasado en Bolivia. Hablamos mucho de todavía los puntos sobre los cuales tenemos que orar, pero me llamó la atención que pasaron un video con las diferentes profecías que se habían hablado sobre Bolivia. Y en una de esas profecías, este profeta decía, Dios va a derramar vino nuevo sobre Bolivia. Y Dios va a derramar vino nuevo sobre odres nuevos y sobre odres viejos. Y el vino que Dios derrame sobre odres nuevos va a permanecer. Y el vino que Dios derrame sobre odres viejos se va a perder. Y bueno, continuó la convención, oramos, hicimos actos proféticos, un poco de todo en realidad en esa convención de intercesión. Pero en mí quedó algo muy profundo con respecto a esto del vino nuevo, porque nosotros hemos recibido profecía para esta iglesia de que Dios va a derramar un vino nuevo. Y mientras yo oraba y le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué es este vino nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sé yo? Y sentí claramente de parte del Espíritu Santo que Él me decía, tú no te preocupes del vino, esa es mi parte, ocúpate de preparar el odre. Y entonces recibí una revelación y dije, sí, es verdad, nosotros no podemos hacer nada para, por decir, obligar a Dios a que derrame el vino nuevo. No viene de nosotros, porque claramente la Escritura dice, la profecía decía, yo voy a derramar el vino nuevo. Y ciertamente, ¿no? Sabemos que el vino nuevo viene de Dios y que el vino nuevo es una figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos control sobre el Espíritu Santo. Realmente Dios derrama de su Espíritu cuando Él está listo para derramar. Pero nuestra parte, pienso que es preparar los odres, preparar un odre nuevo, porque si Dios va a derramar el vino, Dios va a derramar el vino. Pero si va a permanecer, si nosotros queremos contener esto nuevo que Dios va a derramar, tenemos que tener un odre preparado. Y entonces comenzó una búsqueda en mi corazón, pidiéndole a Dios, diciendo, Señor, te pido por favor que me muestres qué elementos tenemos que considerar para preparar un odre nuevo. Entonces, busqué en internet para ver qué se hacía para preparar un odre nuevo. Y bueno, no es tan complicado. Bueno, sí, supongo que es, pero bueno, es
matar el cordero o la cabra, y bueno, generalmente se hace del cuero de cabra, y bueno, este cuero se lo curte y después se lo recubre en aceites para que, bueno, el vino no se escurra a través del odre y se salpique, digamos, o empiece a gotear el odre. Entonces sí lo calafatean con grasa por dentro. Pero la característica del odre nuevo es que el cuero todavía está flexible. Entonces el cuero, lo que pasa con el vino, de la forma en la que ellos lo preparaban en Israel, era que agarraban y pisaban el vino, pisaban la uva, y después la dejaban en vasijas, en tinajas, la dejaban por 6 semanas, dejaban el vino por 6 semanas, y dejaban que una borra caiga hasta el fondo de la tinaja. Y entonces escurrían solamente líquido, y el líquido lo ponían dentro de estos odres. Pero ¿qué pasaba? En esas 6 semanas el vino había comenzado a fermentar, pero el vino no había terminado su fermentación. Y entonces lo vaciaban dentro de los odres. ¿Por qué? Porque la segunda etapa de la fermentación es importante que no tenga oxígeno, ¿verdad? Porque si no se proliferan otro tipo de bacterias que en realidad putrifican la uva en lugar de darle el sabor o el fermento o producir el alcohol que, digamos, es agradable y sano para tomar. Entonces tenían que aislar el oxígeno, entonces lo metían dentro de los odres, pero ¿qué pasaba? El vino seguía fermentando y ustedes saben que el proceso del fermento produce gases. Entonces este odre se hinchaba así. Y he visto una foto y, digamos, nosotros estamos acostumbrados al odre español, digamos, ¿no? Que es solo, digamos, que hacían, por así decir, de solo este sector del animalito y lo formaban así como un riñoncito. Pero las fotos que yo he visto era que todo el animalito, hacían de todo el cuero del animalito un odre. Y era así como un chanchito hinchado era el odre después de que el vino había fermentado. Pero entonces el vino, junto con los aceites que ellos utilizaban para calafatear y para curtir el cuero, una vez que este odre se había hinchado, ya no tenía capacidad para hincharse más. Había vencido, había entregado toda su capacidad de flexibilidad y sí servía para guardar, digamos, vino viejo, podías guardar leche, bueno, si lo lavabas bien, supongo que, bueno, en Israel no mezclaban los odres de leche con los odres de vino, ¿no? Eran otros envases porque se arruinaba la leche, pero era un envase que todavía servía, pero no para fermentar. Entonces, yo analizando esta parábola le decía al Señor, Señor, ¿de qué estabas hablando? Y en primer lugar tenemos que analizar un poquito lo que Jesús está diciendo. Los discípulos de Juan y de los fariseos vienen a Jesús preguntándole acerca del ayuno. Y entonces dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y entonces Jesús dice algo bien interesante, le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? Y él dice, va a haber un día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, entonces tú podrías decir, esta parábola se trata acerca del ayuno, ¿verdad? O el odre nuevo o el odre viejo se trata acerca del ayuno. Pero Jesús aquí claramente les dice que no se trata del ayuno. Simplemente les dice que el ayuno es una circunstancia que los discípulos están viviendo en este momento, que Él está con ellos y por lo tanto ellos no pueden ayunar, ¿verdad? Pero que van a venir días en los que van a ayunar. Entonces Jesús no está desacreditando el ayuno. Jesús no está
diciendo que el ayuno es parte de algo viejo, ¿verdad? Porque Jesús claramente está diciendo, va a venir unos días en que ellos van a ayunar. Ahora no ayunan. Y entonces, pero luego Jesús les hace como una reflexión y les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Entonces, digamos, ahí están hablando del lino, del algodón, que la primera vez que lo lavas se encoge. Entonces, si tú tienes que reemplazar una parte del vestido, bueno, nosotros ya no hacemos eso, ¿no? Pero antes, cuando se hilaban los tejidos en telares y tardaba muchas horas, entonces sí, remendabas tu ropa con pedazos de tela nueva. Pero él decía, no tienes que remendar un vestido nuevo con lo viejo, porque el nuevo, cuando lo laves, se va a encoger y entonces toda la costura se va a arrancar y en realidad vas a destrozar tu vestido, ¿verdad? Y también está hablando lo mismo del vino. Dice, no eches vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque al echar todo el vino va a querer expandirse y entonces los odres se van a reventar y entonces pierdes el odre, pierdes el vino, pierdes todo. Entonces, en realidad el Señor estaba hablando acerca de dos formas de pensar, ¿sí? El Señor estaba hablando acerca estaba hablando acerca de la ley y de la gracia. Y entonces Jesús dice, lo nuevo que yo tengo para darles, este nuevo entendimiento de las cosas, inclusive del ayuno, ¿verdad? Les está diciendo, lo voy a derramar en odres nuevos. No lo puedo derramar en la mentalidad y el concepto y la forma de pensar de la ley. Yo lo voy a derramar en una nueva forma de pensar y es la gracia, es la cruz, es el perdón de los pecados. Y entonces yo estaba, Señor, y decía, ya, pero ¿qué? Digamos, nosotros estamos bajo la gracia, ya somos odres nuevos. Pero realmente había una percepción en mi espíritu que decía que no, que había una preparación que nosotros todavía tenemos que hacer para recibir este vino nuevo. Y decía, Señor, ¿qué es lo que nos caracteriza como odres viejos? ¿Qué es un odre viejo? ¿Qué características como personas? Obviamente les puedo seguir describiendo el proceso, ¿verdad? De curtido del cuero y qué sé yo para entender el odre viejo. Pero yo decía, como iglesia, ¿qué nos caracteriza de ser odres nuevos y qué de ser odres viejos? Y una noche estaba ya a punto de dormirme y el Espíritu Santo me despertó y empecé a escuchar palabra de Dios. Y el Señor me dijo, Vesna, es el temor. Es el temor que paraliza a mi iglesia y es el temor que hace que mi iglesia pierda la flexibilidad para recibir el vino nuevo y la gracia. Y entonces realmente me puse a analizar el tema del temor. ¿Y saben qué pasa con nosotros? Cuando nosotros recién entramos al conocimiento de Jesús y de Dios, entramos a esta maravillosa gracia en la que Dios perdona nuestros pecados, nos limpia, nos hace nuevas criaturas y un velo es quitado de nuestros ojos. Y de repente nosotros podemos ver y vemos cómo el pecado realmente viene a destruir nuestras vidas. Vemos cómo andar por malos caminos puede robarnos de nuestros hijos. Vemos cómo el no honrar a Dios en sus leyes puede destruirnos económicamente. ¿Y saben qué? Satanás sutilmente empieza a plantar en el corazón del cristiano. A medida que más conocemos, más nos damos cuenta en el estilo de vida que vivíamos antes, más nos damos cuenta por qué ocurrían las cosas que ocurrían, y aunque no crean, el temor empieza
a controlar y a penetrar nuestras vidas. Y entonces le tenemos miedo al pecado. Empezamos a desarrollar un temor por el pecado porque decimos, no, el pecado puede venir a destruir todo esto que Dios ya me ha dado por gracia. Dios me ha dado el perdón, ha restaurado mi familia, ha restaurado mi negocio, ha restaurado mi alma, mi ser. Pero entonces cualquier forma o figura que tenga de pecado, no queremos ni acercarnos porque tenemos temor. Porque podría ser contagioso y otra vez no, quedo en el mismo estado o en un estado peor, inclusive dice la Escritura, que en el que estaba ahora. Y al nosotros tener conocimiento y al tener interacción con la Escritura de Dios, también empezamos a analizar y estudiar la ley de Dios. Y vemos con nuevos ojos, con ojos renovados, la ley que Dios le había entregado, que Dios le había entregado a la humanidad, en realidad, a través del pueblo judío. Y vemos que la ley es hermosa, que la ley es perfecta, que es la manifestación misma del corazón de Dios para vivir en armonía, para vivir para vivir en equilibrio en una sociedad. Y vemos que es infalible. Vemos que sus advertencias se cumplen a través de las generaciones. Y entonces nos empezamos a enamorar de la ley. Nos empezamos a enamorar de la ley por la promesa de seguridad que nos ofrece. Nos empezamos a enamorar de la ley porque es la fuerza del control. Tú dices, ya sé. Esta mi carne que quiere irse detrás de cada tentación, la puedo controlar si conozco bien la ley. La puedo controlar si conozco bien las consecuencias que la ley me va a traer. Y entonces si pongo límites, si les digo a mis hijos cómo vivir, si les digo a mis hijos cómo hacer, si les digo a mis empleados qué pueden hacer y qué no pueden hacer, entonces las consecuencias del pecado no me pueden atacar. Y entra como una fascinación. Pero la inspiración es el temor. La inspiración no es agradar a Dios. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. La inspiración no está en que Dios va a estar feliz porque cumplamos la ley. Nuestra inspiración está en el temor. Queremos que nos vaya bien, queremos que le vaya bien a nuestra familia, queremos que nuestra sociedad esté bien. Y entonces vemos que la ley es perfecta, es hermosa, ¿y por qué no acudir a ella? Entonces, cuando los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban viniendo a Jesús a preguntarle por qué sus discípulos no ayunaban, ellos no le estaban preguntando desde el Espíritu, diciendo, ¿por qué tus discípulos, digamos, no toman un tiempo para apartarse en ayuno a buscar a Dios, digamos, de las distracciones y un tiempo de oración y comunión con Dios? No, los discípulos le estaban preguntando desde el temor, le estaban diciendo, tú estás desafiando todos los cimientos de nuestra sociedad. ¿Por qué los fariseos estaban tan apasionadamente en contra de Jesús? ¿Por qué con esa pasión atacaban el ministerio de Jesús? Porque los fariseos estaban aterrorizados. Porque Jesús estaba desafiando las cuerdas de control que los fariseos tenían sobre la sociedad. Y era impredecible. Jesús era impredecible. Ahora, ¿a quién más va a aceptar? ¿No? ¿Con quién más se va a sentar a comer? Ya se ha sentado con prostitutas, con cobradores de impuestos, lo próximo va a aceptar a blasfemos y asesinos. Pero Jesús no operaba desde el temor. Jesús miraba a una prostituta y miraba
una vida que podía ser restaurada y que podía ser sanada. Jesús miraba a un cobrador de impuestos, a un hombre que seguramente se había dedicado a ese estilo de vida por temor a no tener un sustento, por temor a no poder desarrollar un don, por miedo a quedar en la pobreza, por miedo a quedar dominado por otros hombres en la sociedad. Entonces encontró una oportunidad en cobrar impuestos y hacer una riqueza. ¿Por qué los hombres acumulan riquezas? Si no necesitamos tanta acumulación de riqueza para cubrir nuestras necesidades básicas. La inspiración es el temor. ¿Por qué muchas veces un hombre de negocios no decide hacer una nueva inversión? Bueno, tal vez porque es sabio y se dio cuenta que iba a ser una pérdida, pero hay muchas veces en las que alguien no hace una inversión por temor, ¿verdad? Un joven no busca una beca o otra oportunidad por temor. Y al final el temor se vuelve el amo de nuestras vidas. Y miren, la figura es así. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3. Y aquí, miren, para entender Romanos, ustedes tienen que entender esto que yo les estoy explicando, que la ley es hermosa, que la ley es perfecta, la ley Dios la ha creado, Dios ha descrito por medio de la ley el diseño con el que Él nos ha creado, ¿entienden? La ley simplemente nos explica, este ser que yo he creado no puede vivir en adulterio, porque eventualmente se va a destruir, se va a autodestruir. Es como mi batidora, ¿no? Mi batidora, yo la he comprado 110 y dice en las instrucciones enchufar a 110 y si no, yo tengo que comprar un transformador para que transforme la electricidad de 220 a 110. Ahora, ¿qué pasa con que si yo la enchufo a 220, como alguna vez hice con la batidora de mi mamá? He empezado a humear y a salir chispas por todas partes, porque no había sido creada para eso. Ahora, ¿creen ustedes que ha funcionado un rato? Un rato ha funcionado, hasta que ha empezado a humear, porque era un motor grande, entonces aguantaba por un tiempo el 220, hasta que ha empezado a humear y ya se ha fundido. ¿Verdad? Entonces, un tiempo tú dices, vivo en adulterio. Un tiempo, sí, medio que funcionas hasta que todo tu ser empieza a humear, las cosas empiezan a chispear y quedas fundido. ¿Era mala la ley? No, la ley era perfecta. Sí. Como Robertito, que le gusta leer los manuales, eso me he descubierto. Y que es bueno leer los manuales de los autos y de las motos cuando compras un auto, una moto. Pero Robertito nos estaba contando que lee 2 veces su manual por lo menos para saber si no se le ha pasado algún detalle. ¿Y cómo creen que anda esa moto? ¿Cómo anda tu moto, Robertito? Perfecto, claro, porque está siguiendo el manual. La ley es buena. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es hermosa. Pero ¿saben qué? Así como es buena, es perfecta, gracias a que el pecado entró en el mundo y gracias a que el pecado entró en nosotros, la ley no nos puede salvar. Aunque tiene una promesa de salvación, la ley no nos puede salvar. Ahora, vamos aquí. Entonces, en el capítulo 3, Pablo está haciendo, y en Romanos, en realidad, él está haciendo una comparación de la ley y de la gracia. Y él está tratando de explicarle a los romanos por qué la ley era buena y por qué, pero queda obsoleta.
Y entonces Pablo dice, ¿por qué ya la circuncisión, que era el símbolo de la ley, no era necesario o impuesto en los nuevos creyentes? Y entonces empieza a hablar de las bondades de la ley. Y entonces aquí en el versículo 9 del capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos y la circuncisión. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y bueno, sigue citando el Salmo, ¿no? Y Isaías. Y entonces dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que no solamente por medio de la ley tú no puedes ser perfecto, porque todos hemos pecado. Entonces, basta que tú incumplas con uno de sus estatutos, porque, a ver, díganme la verdad, en la ley boliviana, ¿necesitas incumplir con todas las leyes para que te metan a la cárcel? No, ¿verdad? Bueno, por lo menos en el Código Penal, ¿verdad? Por lo menos una de esas tienes que incumplir, ¿verdad? Para que te metan a la cárcel. Entonces es lo mismo la ley. Tú dices, no, qué linda, pero yo hago esto, pero esto no he podido hacer, pero esto. Entonces tú no vas al juez y le dices, señor juez, sí es verdad, he estafado a mi vecino, pero no he matado a nadie, ¿verdad? ¿Por qué me van a meter a la cárcel? Mire todas las cosas que no he incumplido con la ley. Solo una de esas he incumplido, solo he estafado a mi vecino. ¿Por qué me van a meter tan grande el código? Mira, me he sacado 95. Solo en 5% del código he fallado. ¿Por qué me van a meter a la cárcel por 95? ¿Se dan cuenta que es insulso que nosotros vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, nos hemos sacado 95 en tu ley, déjanos entrar al cielo? No funciona así, no funciona así. Basta que hayas incumplido con uno de sus mandamientos. Entonces ya has incumplido con toda la ley. El castigo de la ley está sobre ti. Y además dice que, aunque hubieses cumplido toda la ley, dice, Dios dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios mismo está diciendo, inclusive al analizar la ley, al conocer la ley, te vuelves como un conocedor, un experto del pecado. ¿Y acaso no pasa eso a veces con los abogados? Y con todo el respeto a los que son abogados y han estudiado leyes acá. Pero sí, te vuelves un experto de la ley, pero también te vuelves un experto de cómo se puede infringir la ley. Y además te vuelves un experto de cómo se puede infringir la ley sin que te pesquen, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Y eso hace un buen abogado. Y finalmente para eso vas donde un abogado, ¿sí? Porque no vas a un abogado porque no has hecho nada. O porque no te han hecho nada. Vas donde un abogado porque justamente algo has hecho o algo te han hecho, ¿verdad? Y entonces, y bueno, y está bien. Sí, necesitamos de eso. Pero delante de Dios, Dios dice, mira, no. Porque es como que ya te vuelves experto en la ley, ya has corrompido tu mente también, has corrompido tu alma. Entonces, Dios nos plantea la gracia. Pero les voy a decir una cosa.
Para vivir bajo gracia, tienes que estar dispuesto a renunciar a todas tus cuerditas y pititas de control. Tienes que estar dispuesto a renunciar al temor y vivir bajo el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado con el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero miren la última parte de este versículo, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces ese es el secreto, que nosotros tenemos que aprender a perfeccionar el amor. De otro modo, nos vamos a convertir en odres viejos, porque empezamos a operar desde el temor y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que empezamos a operar desde el temor. Porque el amor exige relación. Entonces, cada vez que tú te alejas un poco de Dios, es como, por así decir, te acercas más a tu estado pecaminoso. ¿Y qué pasa? Te llenas de temor porque tú ya sabes, porque has conocido la gracia, has conocido al perfecto Dios y sabes que en ese estilo de vida, sabes que siguiendo esos pasos solo tienes condenación. Y a veces, como no queremos correr a tener relación con Dios, corremos a su ley, porque es lo más parecido a Dios y a una relación con Dios que hay. Una relación con la ley, y por eso es que muchas congregaciones cristianas o muchos cristianos se pueden convertir en odres viejos. ¿Por qué? Porque la ley puede dar una figura, una sensación de una relación con Dios, sin realmente estar en relación con Dios. ¿Sí? Puede parecer, ¿verdad? Puedo tener apariencia de piedad, la Biblia dice. Pero les voy a leer una parábola y a ver qué me dicen ustedes. Mateo 22, del 1 al 14. Ya, es largo, pero es toda la parábola. Quiero que la escuchen. Voy a leer rápido. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Miren, nosotros cuando yo era chiquitita teníamos una canción para esta parábola. Y
era una canción, dice, y el rey se levantó y dijo, vengan a la boda. Y todos respondieron, no puedo ir porque me acabo de casar, porque me acabo de casar y estoy de nupcias. Otro decía, ay no, tengo muchos terrenos y muchos negocios que atender, no puedo ir a las bodas. Y era como que todos los convidados no tenían tiempo para las bodas del rey. Y entonces el rey dice, entonces vayan a las calles y a los caminos y tráiganlos a todos, porque mi mesa va a estar llena y completo mi banquete. Era como, ese era el corazón del rey. El rey quiere ver llena su casa. Y entonces yo, cuando era pequeña y siempre cantaba esa canción, decía, mucha, pero ¿cómo pues el rey va a invitar a la boda de su hijo a cualquier pordiosero que encuentre en la calle? Ese será el tipo de invitados que el rey quiere a su boda, ¿no? Pero aparentemente había un proceso, porque hay otra parábola, pero no la voy a leer, en la que el rey le dice, vístanlos a todos de bodas. Y aparentemente había uno que no estaba haciendo honor y honra a la ocasión, entrando con vestidos que no eran aptos para una boda. Pero, ¿saben qué? Sinceramente, ¿ustedes harían eso? ¿Y por qué no harían eso? Número uno, yo no haría eso por temor, porque ¿de qué tipo de gente va a entrar? ¿No ve? Es lo primero que te preguntas. Y me van a arruinar mi boda y me van a arruinar la fiesta, porque ¿qué tipo de gente va a entrar? Van a entrar a beber, a hacer lío, a hacer show. Por eso escoges tus invitados, ¿verdad? Por eso dices, a ver, cuáles son amigos, cuáles van a respetar mi fiesta, cuáles van a respetar mi boda. Pero si pensamos en función a la iglesia, y tal vez hemos invitado a todos nuestros amigos a las bodas del Cordero. Y no, que mira, el domingo yo lo dedico para la familia, no, mira, la verdad que no puedo. Y entonces, ¿qué nos instruye el Señor? A invitar a todo tipo de gente. ¿Y por qué las iglesias no permiten, por así decir, entrar a todo tipo de gente? Porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Imagínense que entre ahorita un drogadicto. Todos ustedes reaccionarían, ¡ay, vamos a abrazarlo, ¿no? Un nuevo hermano. Entonces, sí, pastor, sácalo de aquí. Claro, nos da miedo, es verdad. Reaccionamos desde el temor. Y miren, nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar en el Espíritu, ¿verdad? Porque la gracia remueve todo. Miren, la gracia cuando entra el Espíritu Santo es una sinfonía que no sabes qué nota va a seguir, porque es una que el Espíritu Santo está creando en el camino, ¿verdad? Es impredecible. Es una danza que sube, que baja. Y entonces, ¿estamos como iglesia listos para el fermento del Espíritu Santo? ¿Estamos listos para las burbujas, para lo impredecible del Espíritu Santo? ¿O estamos paralizados por el temor? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Cuando el Espíritu Santo empiece a sacudir las cosas y cambie las estructuras de las formas de la forma en la que hacíamos las cosas y nos mueva a hacer cosas diferentes, ¿vamos a todos saltar como si nos hubiésemos sentado sobre arvejas calientes? ¿O vamos a entrar a danzar con el Espíritu Santo, a movernos? Sí, cuando el Espíritu Santo nos traiga personas que nunca ni pensábamos en nuestra vida a las cuales íbamos a predicar, vamos a tener temor que esos estilos de vida permeen a nosotros, o vamos a ser capaces de ver el poder
restaurador del Espíritu Santo. Miren, eso es lo que estaba pasando en esa parábola cuando vinieron estos hombres a hablar a Jesús. Le dice, ¿tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, van a ayunar, pero no por las razones por las que ustedes ayunan, ¿verdad? Ellos van a ayunar, pero van a tener un conocimiento más alto. Y entonces Jesús no tenía miedo de sentarse con drogadictos, con prostitutas. Lo que él tenía era mucho más poderoso, porque los fariseos seguro no se juntaban, uno, porque iban a decir que ellos eran igual que ellos, por una parte, y dos, porque tal vez se les contagiaba alguno de esos pecados, ¿no? Tal vez se antojaban cobrar un poquito más, como que Jesús les dijo, ustedes hacen lo mismo que estos con otro nombre, ¿verdad? Cuando van y asaltan o abusan de las casas de las viudas, cuando les dicen a las personas que si su diezmo es una ofrenda para el templo, ya no se tienen que ocupar de sus padres ancianos, ustedes están haciendo lo mismo, están invalidando la ley de Dios. Así que, ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? Porque la ley es buena y es tu fuerza para controlar, es tu excusa perfecta, es la justificación a todos tus miedos hasta que te toca a ti. ¿Verdad? Te toca a ti o le toca a uno de tus hijos y ahí quieres saber si hay alguien, amigo, que conoce al juez, ¿verdad? Ese momento, toda tu estructura de moral se desmorona. ¿Sí? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nos encanta la ley, nos encanta la perfección hasta que nos toca a nosotros. En ese momento queremos saber, qué palanca tenemos ahí para sacar algo a nuestro favor o que alguien nos ayude. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos operando y obrando desde un amor por agradar a Dios a través de nuestro estilo de vida. Estamos operando a través del temor. Del temor. Entonces, miren, ¿por qué creen que el rechazo a los homosexuales se llama fobia? Es una fobia, es verdad, no lo niego, porque la sociedad tiene miedo que eso se vuelva una norma y que eso contagie a más jóvenes. Es verdad, porque las patologías... porque muchas veces se vuelven como pandemias, ¿no ves? Es como una mente se sincroniza con otra mente. Los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿sabían? Las células de nuestra mente tienen capacidad de sincronizar con la mente de otra persona y empezar a trabajar en combinación. Entonces, tus ideas me afectan y mis ideas te afectan a ti. Entonces, pero ¿vamos a operar nosotros desde el miedo o vamos a operar desde el poder del Espíritu Santo? Que tenemos un estado mayor. Ahora miren, les voy a decir algo respecto del miedo. Cuando tú estás bajo la influencia del temor, reaccionas desde tu cerebelo. Y el cerebelo es conocido en la medicina como el cerebro del lagarto, porque solamente opera por instinto y por instinto de supervivencia. Entonces, el lagarto no es raro que esos extraterrestres ahí que vienen a matar a la humanidad siempre los disfrazan de lagartos y que a Satanás se le atribuye, digamos, las características de un lagarto. Es verdad, es la serpiente, ¿verdad? Es la serpiente antigua. Entonces, cuando tú operas desde el miedo, estás operando desde tu instinto, desde un instinto precario de supervivencia. ¿Y dónde creen que está tu espíritu cuando estás operando desde el miedo? Está enterrado en lo más profundo de tu ser. Es muy difícil operar
desde el espíritu cuando estás operando desde el miedo. Porque tu cerebelo controla todo tu cerebro en ese momento. Pierdes la razón, pierdes la noción del tiempo, del espacio y operas solo en respuesta a la adrenalina. Y miren, las peores atrocidades han sido cometidas por personas con miedo. Miren, yo preferiría enfrentarme con una persona enojada que con una persona atemorizada. ¿Han visto alguna vez una persona atemorizada? Y ni siquiera así, peor, con un cuchillo, digamos. No piensa, no razona. Una persona enojada todavía razonas. Le dices, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Que tú no me vas a hacer. Pero una persona con temor no responde, porque su cerebelo ha tomado control de su cerebro y casi ya ni te puede hablar, solo está en un instinto animal. ¿De verdad? Entonces, una persona con miedo es más peligrosa que una persona enojada, digamos, o triste, ¿verdad? Y ahora, imagínense que Satanás poco a poco empieza a empujar a los cristianos a ese estado de temor. Porque sabe que una vez que nos meta a una posición de temor, ya nos puede controlar. ¿Entienden? Por eso es la serpiente antigua. Una vez que nos mete a ese estado de impulsos precarios, Satanás tiene el control de nuestro ser. Y créanme, el cerebelo tiene control de alguna manera química o espiritual, qué sé yo, sobre nuestra alma. Y nuestra alma va a controlar nuestra respuesta, ¿verdad? Y entonces, el alma no deja pasar al espíritu porque está respondiendo al cerebelo. Entonces, realmente tenemos que nosotros aprender a operar desde el amor. ¿Por qué el versículo dice el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Por qué la Biblia compara, digamos, como su contraparte, la contraparte del temor o del amor es el temor? ¿Por qué no el odio? Porque el odio en realidad es un temor disfrazado. ¿Qué es la falta de perdón? ¿Por qué tú no quieres perdonar a una persona? Te controla el temor. Tú no quieres perdonar a esa persona porque tienes miedo de que si perdonas, otra vez te vas a hacer vulnerable a esa persona y esa persona te va a volver a herir. Esa es la falta de perdón. Entonces, mantienes la falta de perdón porque dices, aquí estoy protegida, aquí mis barreras están bien levantadas, yo sé quién entra y quién no, porque yo sé cómo me ha hecho daño esa persona, yo sé qué me ha hecho, y si eso está presente en mi mente y estoy consciente de aquello, no voy a permitir que otra persona me haga lo mismo, o no voy a permitir que esa misma persona me vuelva a hacer lo mismo. ¿Verdad? Entonces también la falta de perdón, estamos operando desde el miedo. Y ¿saben qué? Yo me he puesto a analizar en mi vida y he dicho, Señor, móstrame cuántas de las decisiones que tomo, cuántas de las actitudes que tengo, el punto de partida es el temor. Es sorprendente. Inclusive comer un chocolate o no comer un chocolate parte desde el temor a aumentar de peso, ¿sí o no? Pero es increíble cuánto nos controla el miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y al final tú dices, no, creo que aquí tengo otro amo y no es el Espíritu Santo. Y es un amo despiadado y bien oculto y bien disfrazado. Entonces yo quiero que en este tiempo ustedes le pidan al Señor que les muestre sus temores, que les muestre lo más profundo de su ser, qué cosas nos mueven, esas actitudes que a veces tú reaccionas mal con una persona. ¿De dónde parte? Parte del temor. Cuando no puedes tomar un paso en la vida, cuando no puedes tomar una decisión, ¿de dónde parte? Parte del temor. Y entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en perfecta relación con Dios si el que nos controla es el temor? Y entonces, igual como iglesia,
mover, cambiar, modificar, aceptar, recibir. ¿Vamos a operar desde el temor o vamos a operar desde el amor de Dios? Y pienso que eso es a lo que se refería Jesús cuando Él les reclamaba la dependencia que tenían a la ley. Él le decía, la dependencia que ustedes tienen a la ley no es amor por Dios, es instinto de supervivencia. Les gusta controlar la sociedad, les gusta tener la sociedad bajo su control, les gusta saber qué hacer y qué no hacer, quién hace, cuándo, en qué momento y para qué. Y Jesús les decía, eso no sirve. Eso no sirve. Y miren, por más hermosa que sea la ley y por más que disfracemos nuestros temores con piedad, con amor por la ley de Dios, ¿saben qué? Sigue siendo la misma víbora asquerosa que logró entrar en el jardín. Amén. Entonces quiero orar por ustedes esta mañana, si se ponen de pie, por favor. Señor, hoy día te damos gracias por este día y Señor, te damos gracias por tu perfecta obra en la cruz. Y Señor, hoy día acudimos a la cruz. Señor, acudimos a tu favor y a tu gracia. Señor, es verdad que somos débiles, que somos seres humanos, movidos por pasiones humanas. Y Señor, estas pasiones nos llevan a tener temor de otros seres humanos, de otras situaciones. Nos llevan inclusive a temernos a nosotros mismos en cuanto a nuestros impulsos carnales. Pero Señor, yo te pido que en este día tú nos perfecciones en tu amor, que podamos conocer tu amor cada día más. Señor, te pedimos que podamos renunciar a nuestros temores. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú entres en el corazón de cada uno de mis hermanos y empieces a escudriñar lo más profundo del corazón. Señor, entre los tuétanos de nuestro ser, Señor, entre los recuerdos que hemos guardado, entre las experiencias, Señor, que hemos grabado en nuestras células, en las experiencias que hemos grabado, Señor, en nuestros corazones. Padre, yo te pido que tú empieces a cubrir con tu amor, Señor, como ese aceite que es recubierto por dentro en los odres. Señor, en este momento yo te pido que tu aceite, tu unción, tu espíritu entre por dentro y empiece a cubrir con aceite todo nuestro ser interior. Señor, que quite todo temor, que nos haga otra vez flexibles, Señor, que nos haga otra vez receptibles a tu mover, a tu vida, Señor, a aquello que es lleno de gracia y lleno de favor, que es impredecible, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, Señor, pero aprendamos a abrazar ese estilo de vida, a no refugiarnos, Señor, bajo la falsa promesa de salvación de la ley. Señor, ayúdanos a ver los peligros de ese refugio. Señor, ayúdanos a ver cuán oscuro, Señor, es ese lugar. Ayúdanos a ver cómo en ese mismo lugar de temor, Señor, se encuentra el mismo Satanás tentando nuestras vidas para alejarnos de ti y del árbol de la vida. Señor, yo te pido que cada día nosotros despertemos con la firme convicción de tomar del árbol de la vida, de tomar de la gracia, de tomar de tu favor, Señor, de renovar nuestras mentes, Señor, de perder todo temor a todo pecado humano, Señor, a toda estructura humana y poder confiar plenamente en ti, en tu plan, en tu amor, en tu favor y en los designios que tú has establecido para esta tierra, para nuestras vidas, para esta congregación. Señor, hoy día entregamos nuestras vidas otra vez a ti y declaramos que tú tienes la libertad de obrar en nosotros, Señor.
porque a ti no te tenemos miedo, Señor. Tienes la libertad de obrar en nuestras vidas como tú quieras. Llévanos donde tú quieras, Señor. Mándanos, Señor, a hablar con los que tú quieras que hablemos. Señor, mándanos a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre, y ayúdanos a operar con cada ser humano, en cada relación que tenemos, Señor. Ayúdanos a operar desde tu perfecto amor y no desde el temor. Te damos gracias, Señor, por este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.